Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo, en especial a Lina Marcela que se encuentra en esta sala. ¿Cómo estás, Lina Marcela? Muy bien, gracias. Bueno, una cordial bienvenida a la competencia ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dar inicio el día de hoy con el orden del día que se tiene para esta primera sesión sincrónica de la competencia en mención. Como lo vemos en pantalla, entonces en el orden del día tenemos una cordial bienvenida, una reflexión inicial. Como tercero, tenemos criterios para el desarrollo de la competencia, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, socialización de la actividad y evidencia a entregar, socialización de dudas e inquietudes, conclusión y cierre. Este será el orden del día para esta primera sesión sincrónica. Entonces, iniciando con una cordial bienvenida a la competencia ambiental, seguridad y salud en el trabajo, identificada como aparece allí con el código 220601-501, y la denominación es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Esta es la bienvenida para esta competencia. La competencia tiene una duración de 48 horas, distribuidas en 4 semanas, con sesiones de 12 horas por semana, ¿sí? Correspondiente a 12 horas por cada actividad. Posteriormente a la bienvenida a la competencia, pues seguimos con el orden del día correspondiente a lo que tiene que ver la reflexión inicial. Aquí tenemos 4 imágenes en esta cuadrícula y, y una pregunta de reflexión. ¿Qué pasará con el cambio climático para el 2050? Aquí hay una imagen que nos dice: debate el mundo en el 2050, la transformación del ser humano es de analizar, interpretar, reflexionar. Tenemos una segunda lámina asociada al componente de seguridad y salud en el trabajo, que nos dice qué está pasando con la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos imágenes asociadas a accidentes laborales, a estrés laboral por exceso de trabajo, carga emocional y eh, cansancio o estrés postural. Con respecto a la pregunta de qué pasará con el cambio climático en el 2050, aquí tenemos unos apartados que nos dicen que se prevé que el cambio climático tenga un impacto devastador en el planeta. Algunos de los factores eh, esperados incluyen lo siguiente: aumento de las temperaturas. La temperatura global podría superar el 1,5 grados Celsius, lo que provocaría fenómenos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, y eso se está proyectando para 2050 y lo estamos viviendo en pleno 2025. Eso quiere decir que si hoy en este 2025 estamos experimentando esto, entonces de aquí a 2050 esas proyecciones se han podido quedar cortas. Aumento del nivel del mar. Se estima que
que ciudades costeras como Nueva York, Miami, enfrentarán inundaciones recurrentes debido al aumento del nivel del mar. No solamente estas ciudades, muchas más ciudades del mundo y también de Latinoamérica en especial, eh, ya lo están enfrentando, ya estamos viviendo esto. Fenómenos climáticos extremos. Se prevé huracanes más intensos y tormentas más destructivas, afectando gravemente la agricultura y la seguridad alimentaria. Es algo que se prevé para el 2050, pero lo estamos experimentando en pleno 2025. De hecho, hace poquito vimos las inundaciones devastadoras y todos estos fenómenos climáticos en el Oriente Asiático. Entonces, no es nada que nos pueda sorprender para el 2050. Simplemente que aumentará con mayor intensidad todas esas proyecciones. Pérdida de biodiversidad. Se estima que se perderá en un 25%. Las especies podrían estar en peligro de extinción debido a la destrucción de hábitats y la contaminación. Desplazamiento de la población. Se habla de la migración climática, que podría ser un fenómeno creciente, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares y sus zonas de raizales, simplemente porque los cambios en temperatura son, digámosle, insoportables y toca migrar a lugares más climatizados. En conclusión, es crucial tomar medidas urgentes para mitigar estos efectos y asegurar un futuro sostenible para las futuras generaciones. Ya con respecto a la reflexión en seguridad y salud en el trabajo, constantemente en el país están habiendo accidentes laborales. A la actualidad todavía tenemos un promedio de un muerto diario por accidente laboral, de lo que se sabe. Enfermedades de origen laboral también están existiendo constantemente, además de enfermedades psicológicas por el estrés laboral. Posteriormente, siguiendo con el orden del día, enfocada a lo que decíamos que era la reflexión inicial, procedemos con los criterios que se tienen para el desarrollo de esta competencia. Tenemos tres criterios, que son los criterios académicos, técnicos y legales. Entre los criterios académicos, entonces tenemos que todo documento o toda actividad desarrollada de esta competencia debe tener como mínimo una portada, nombre del autor y una bibliografía. Fundado esto en el reglamento del aprendiz en el artículo 34. Eso quiere decir que todo, de allí en adelante, todo lo que usted le quiera agregar al documento, bienvenido sea, pero como mínimo debe tener portada, nombre del autor y bibliografía. En los criterios técnicos, hacemos énfasis en cumplir rigurosamente los criterios de evaluación, que son los que están adjunto en el banner de cada una de las actividades. Tener en cuenta esos criterios al momento de desarrollar la actividad, porque en función de esto es que se califica cada una de las evidencias que ustedes entregan. Entonces, como mínimo debe ser un documento técnicamente claro, con profundidad técnica y contenido de ambas temáticas. Recuerden que la competencia está conformada por dos temáticas, que en este caso es el componente de gestión ambiental y el componente de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y por último dice el uso de la inteligencia artificial. Estamos en siglo XXI, ya en un cuarto de siglo, donde hay muchos avances tecnológicos, científicos e informáticos en todas las áreas del conocimiento asociado a la información.
Ahora con la revolución de la inteligencia artificial, que no es nueva, es algo que viene de muchos años atrás, simplemente que en los últimos 2 años se ha, digámosle, se ha hecho más pública eh, y de uso cotidiano para las personas del común. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante y excelente hacer uso de esta, pero en el componente académico, eh, en mi caso, no estoy de acuerdo que se usen las herramientas, la inteligencia artificial para el desarrollo de las actividades, dado que en el caso de emitir un juicio evaluativo no estaría evaluando el aprendiz, sino a la herramienta utilizada. Y en este caso lo que estamos tratando es construir unos constructos en el aprendiz, no en la inteligencia artificial. Por tanto, entonces también se invita a revisar los anexos de cada una de las actividades. Con estos anexos, en estos anexos encuentras el ABC, donde encuentras la explicación de cada uno de los detalles de las actividades, cómo, cuándo y qué debes hacer y el procedimiento como tal. Por último, tenemos los criterios legales. Entonces, muy importante tener en cuenta, aquí hay una palabra resaltada de color con negrilla que nos dice plagio, donde dice todas las actividades de la competencia están resueltas en la Internet. Por tal motivo, entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, de que si queremos encontrar la actividad resuelta en la Internet, la buscamos y ahí está. Pero simplemente dentro de por eso estoy siendo muy claro, dentro de los criterios y los acuerdos, que dentro del momento que uno entre a revisar las actividades que ustedes desarrollan y las evidencias que entregan, pues son revisadas de manera minuciosa y de hecho evaluadas a través de un software antiplagio donde pues no queremos llegar a esas instancias para tener que involucrar un proceso disciplinario al aprendiz que cometa esta falta grave. Teniendo en cuenta que el reglamento del aprendiz en su artículo 9, numeral 4, describe que el plagio es una falta grave y que puede dar hasta cancelación de la matrícula en caso de haber un proceso. Entonces, soy muy claro en esto para que en adelante no vaya a haber, digámosle, malos entendidos e inconvenientes y dificultades entre su proceso formativo. Ya entrando en materia, como les decía anteriormente, la competencia está conformada por voy a volver, por 4 sesiones, ¿cierto? 4 semanas. Dentro de esto, tiene 4 RAP la competencia. Entonces, cada RAP corresponde a una semana y cada RAP tiene asociada, perdón, una actividad. Por tanto, entonces vamos a realizar una actividad semanal para que lo tengamos en cuenta. La, la descripción o la definición de este RAP se denomina analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, de los accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Esta es la denominación del RAP. Muy importante tener en cuenta lo que se encuentra resaltado en color amarillo, donde nos dice la parte de el verbo es analizar las estrategias. Ya entrando en desarrollo del cronograma, entonces vamos a tenemos un cronograma Ya estructurado. voy, mamá, ya voy, que estoy en clase, espéreme. Ya bajo. Vamos en entonces decía de que el cronograma está establecido semana a semana, que va desde el 8 del mes de septiembre hasta ¿qué? El
10 de el mes de octubre. Entonces, semana a semana estamos haciéndole el seguimiento y entonces comenzamos con la primera semana que está comprendida entre el 8 y el 16 de septiembre, dado que las sesiones sincrónicas las realizamos los días miércoles, entonces damos espacio hasta el día martes, de miércoles a martes, para que tengan tiempo de dar respuesta a las actividades. Em, la definición de la actividad. Número 1, se describe como identificar estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, los accidentes y enfermedades laborales en los escenarios tanto laborales, comunitarios, familiares o domésticos. Se preguntarán por qué tanto, digamos, escenarios. Entonces se resume de la siguiente manera. No todos los aprendices tienen un vínculo laboral para que puedan desarrollar sus actividades en función de su entorno laboral. Entonces, por tanto, se les ofrece la oportunidad de que ustedes pueden desarrollar sus actividades en el contexto comunitario. De no ser en el contexto comunitario, lo pueden hacer en el contexto doméstico o familiar. Total es que ustedes pongan en práctica e imaginen lo sucedido en ese contexto con respecto a las dos actividades. La gestión ambiental se puede hacer en cualquier entorno, ya sea doméstico, familiar, comunitario, laboral, municipal y cualquier algo más. Al igual que la seguridad, y la seguridad en el trabajo, entonces en los hogares en algunos casos son los lugares más inseguros, porque como estamos en la casa, entonces presumimos de que todo está muy bien y descuidamos muchos aspectos de factores de riesgo que en su momento se convierten en un accidente. Por tal motivo, entonces, es válido tener en cuenta esto de poder realizar la actividad en función del contexto en el que le parezca más favorable. Si tiene vínculo laboral, pues lo preferible es que lo asocie a su entorno laboral. Ya entrando en lo que corresponde a la evidencia, entonces estamos en la actividad 1, en la evidencia número 1, y dice resuelva la actividad número 1. Aquí pondrás a prueba tus conocimientos básicos. Aquí sintetizaremos las problemáticas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, con respecto a esta evidencia, se habla de que debemos de solucionar un cuestionario, ¿sí? Y para solucionar este cuestionario, pues la invitación es revisar el material de Sayuna, Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Si nosotros revisamos este material, téngalo por seguro que no nos va a tardar más de 10 minutos darle respuesta a este cuestionario, con, con un porcentaje del 100% de seguridad probatoria. Entonces, como les decía, este es la evidencia, es un cuestionario sobre opciones de la solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Ya entrando en los criterios técnicos de la guía, pues entonces encontramos la especificidad, donde nos dice esta actividad se centra en identificar las estrategias para la reducción de los accidentes, de la accidentalidad laboral, las enfermedades de origen profesional en las empresas a través de los pilares jurídicos fundamentales que establecen la obligación de prevención. Con ellos se espera analizar las estrategias para el control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Por consiguiente, se interpreta el contexto ambiental y se asocia a su entorno laboral de acuerdo con la legislación y normatividad vigente, además de los riesgos que se presentan en su ambiente de trabajo según las políticas de la organización y el entorno laboral. Para tal fin, eh, analizar los planes y programas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en el caso del contexto laboral para quien aplique. Dentro de eso, entonces, por lo mismo, se les menciona revisar el material de formación eh, a tener en cuenta para el desarrollo de esta primera actividad.
Básicamente, esta es la descripción de la actividad y su contenido. Ya en la plataforma Sayuna encuentras el material. Si ustedes, pues lo que tengo entendido, ya ustedes son aprendices de programa de análisis y desarrollo de software que tienen ya cierto conocimiento, entonces considero que no habría necesidad de mostrarles en el navegador de Sayuna cómo encontrar las actividades. Sin embargo, pues si algún requerimiento lo necesita, pues aquí estoy para atenderlos. Entonces es el momento de escucharlos a ustedes con respecto a la actividad en mención. Pueden levantar su mano y yo les voy dando la palabra con todo el gusto. He sido claro con la información que les he suministrado hasta el momento. Sí, señor, todo claro. Muy bien. ¿Algo más en los que le pueda reforzar a alguien de los que están en la sala en este momento? Creo que por el yo creo que por el momento todo está claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces debido a que al parecer todo pues se presume que todo está claro, procedo entonces en socializarles eh, los temas conceptuales para esta primera actividad como material de estudio. Lo voy a hacer de una manera muy rápida y al final pues también hago la misma pregunta que he hecho ahora. Si alguien tiene algún aporte, alguna inquietud, pues lo hacemos en el espacio de conclusión y cierre de la sesión. Entonces voy a dejar de proyectar lo que tengo en pantalla para proceder con el material de estudio, que tiene que ver, está asociado a unos conceptos que no son nuevos para ninguno, son conceptos que ya todo el mundo son de cultura general, pero que en su momento pues a veces no los tenemos en cuenta o lo olvidamos. Para mayor comodidad voy a cerrar la cámara. Entonces, como le mencionaba, vamos a iniciar con el componente ambiental y terminamos con el componente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tenemos aquí conceptos, 9 conceptos asociados al componente ambiental. El concepto inicial es qué es ecología, segundo qué es biodiversidad, segundo qué es un ecosistema, tercero, perdón, cuarto, bienes y servicios ecosistémicos. Quinto, que es ambiente. Sexto, transformación de los ecosistemas y cambio climático, perdón, cambio ambiental global. Séptimo, contaminación ambiental. Octavo, aspecto ambiental. Y noveno, impacto ambiental. Entonces, como definición, tenemos la ecología. La ecología tenemos dos definiciones de entidades y autores diferentes. Entonces, comenzamos aquí. La ecología es estudiar el complejo, perdón, estudiar el complejo de factores físicos como la luz, la temperatura, el viento, etcétera, elementos y compuestos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, entre otros, y biológicos que mantienen una complicada serie de relaciones recíprocas que se encuentran en constante interacción. Cuando los biólogos descubrieron estas relaciones, se produjo el nacimiento del concepto de ecología, es decir, la rama de la ecología que se encarga del estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio. Esta definición nos la dio Arana en el 1982. El concepto de biodiversidad lo tenemos aquí, como que por diversidad biológica se entiende que es la variabilidad de organismos vivos que de cualquier fuente
incluida entre otros los ecosistemas terrestres, marinos, entre otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de, todo de los que conforman o hacen parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas, como convenios de biodiversidad en 1992, que define esta parte claramente. Unas cifras aquí son bastante, digámosle, hace muchos años, ya casi 20 años. Al día de hoy, pues hay unos resultados diferentes, pero vale la pena pues tenerlos en cuenta. Y es que si se plantea la hipótesis conservadora de que solo 10 millones de especies habitan en estos momentos el planeta. Habría que concluir que la ciencia solo conoce el 15% de las especies vivas del planeta. Estos números implican la necesidad de intensificar los esfuerzos científicos por conocer ese 85% por descubrir, actualmente no inventariado por la ciencia. Pues como lo decía, 20 años después ya debe haber unas cifras totalmente diferentes a las que tenemos en esta lámina, ¿no? Aquí tenemos ya la siguiente definición de ecosistema. Entonces, como ecosistema se entiende el conjunto de seres vivos y los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos como resultados de los intercambios de materia, energía e información, según como lo define Guerrero según en el 2015. Bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, dentro de estos bienes y servicios ecosistémicos, según la evaluación ecosistémica del milenio del 2005, los seres ecosistémicos son los beneficios directos o indirectos que los humanos obtenemos de los ecosistemas. Esos serían los servicios ecosistémicos. Dentro de los servicios ecosistémicos se clasifican en 4 tipos de servicios, iniciando con los servicios culturales, que son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social. Algunos ejemplos son la recreación y el ecoturismo. También las religiones y otro tipo de servicios culturales. Servicios de regulación. Entonces, dentro de estos tenemos son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre estos pueden encontrarse la regulación de la calidad del aire, la fertilidad de los suelos, la regulación de las temperaturas, entre otros, ¿no? De manera natural. Incluso la autorregulación del control de la contaminación de las aguas. Ustedes saben que los cuerpos de agua se pueden purificar por sí de manera natural, siempre y cuando la carga contaminante no sea superior al porcentaje permitido, que le permita la capacidad de, digamos, de purificarse de manera natural. Ya si en la actualidad nos está dando porque la carga contaminante supera a la capacidad de recuperación de la naturaleza, en este caso el agua, ¿no? Servicios de aprovisionamiento. Entonces, como servicios de aprovisionamiento son todos los productos consumibles, entre estos los más importantes están el agua y los alimentos. Todo lo que sea consumible serían servicios de aprovisionamiento. Y por último tenemos los servicios de sostenimiento, que son los bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo, entre ellos lo que son el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, la formación de los suelos. Prácticamente los servicios ecosistémicos sostienen toda la vida como la conocemos, son vitales para nuestra supervivencia y por eso es tan importante cuidar la capacidad natural de la tierra o de la forma como se produce, ¿no? Definición de ambiente. Entonces, ambiente más allá de lo ecológico es un gran sistema dinámico, complejo, conformado por elementos bióticos vivos y abióticos teóricamente no vivos, y por las relaciones entre estos, y también por elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables, según como nos lo describe Wilshire y Shaur en 2013, ¿no?
Aquí también tenemos el concepto de ambiente, la interacción que se establece entre el ecosistema y la cultura, según Augusto. El concepto ambiente nos conduce tanto al conocimiento y estudio de las leyes que tienen la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, como también la forma en que se establecen las relaciones sociales y la manera en que interactúan los sistemas. Entonces, dentro de esa clasificación del ambiente, entonces tenemos clasificación del ambiente en medio natural, medio social, eh, sí, sistema físico abiótico, entre estos, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, y por último, por acá tenemos sistema biótico. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos medio natural, sistema físico abiótico y sistema biótico. Y en el medio social, sistema antrópico. Entonces vamos a mirar en detalle. Entonces, dentro del sistema físico abiótico, denominado medio inanimado que brinda soporte al medio biótico, el componente, como son los componentes geofísicos, el suelo, la geología, la geomorfología, el componente como el clima y el aire, el componente hídrico como el agua y entre estos otros los paisajes. Ya en los sistemas bióticos pues encontramos la vegetación terrestre, la fauna terrestre, la biota acuática, los ecosistemas acuáticos y terrestres, y se define que hay un conjunto de organismos vivos, animales y plantas. Clasificación en medio antrópico social, entonces se define como el sistema conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los dos sistemas anteriores. Entonces se dice que este es el sistema antrópico, digámosle, construido por el hombre. Dentro de eso tenemos lo que son los sistemas componentes económicos, los componentes demográficos, los componentes culturales y el componente político. Este sería en este caso pues, el componente antrópico, ¿no? De los sistemas, los ambientes antrópicos, perdón. Y ahí tenemos la clasificación de estos. Eh, Transformación de los ecosistemas y cambio ambiental global. Entonces, por aquí tenemos unos ejemplos, cómo se transforman unos ambientes en otros. Entonces, los naturales versus los antrópicos o los creados por el hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ecosistema natural podría ser en la primera línea o la primera fila, un ecosistema laboral, perdón, natural, como son los pantanos, las praderas, los bosques, pero tenemos un ecosistema simplificado o antrópico, como es los campos de cultivo, las fábricas, las casas, los edificios, qué sé yo. Otro diferenciación entre los ecosistemas, entonces, por ejemplo, en la parte de la vegetación, por así decirlo, captura, convierte y almacena energía solar, la transforma en productos y alimentos, mientras que el ser humano hace todo lo contrario, consume esa energía que ya se tiene construida a través de los combustibles fósiles y nucleares, y lo que hacemos para mover el aparato económico y de hecho pues generar emisiones. También el componente de la flora, pues también habla de producir oxígeno y consume dióxido de carbono, hace la transformación, mientras que acá se genera todo lo contrario, se emiten a través del literal la imagen anterior de los combustibles fósiles, entonces acá se consume oxígeno, se produce dióxido de carbono al quemar combustibles fósiles, entonces son unos cambios totalmente diferentes, ¿no? Aquí vemos en la parte de la última fila, tenemos crea suelos fértiles, entonces todo lo que es la vegetación con sus desechos orgánicos, lo que hace fortalecer los suelos y volverlos más productivos, mientras que en el lado opuesto tenemos el ambiente antrópico, donde tenemos el hombre y la transformación del suelo a través del uso de las herramientas de la mecánica y la industria minera.
Entonces agota los recursos naturales, recubre o daña los suelos fértiles, los convierte en suelos estériles. Entonces miren toda la transformación que se hace en estos ecosistemas y cambio ambiental que tenemos en la actualidad. Allí es donde sale el concepto de lo que es la huella ecológica. Entonces se define que la huella ecológica es un indicador que mide la proporción de la tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. Es decir, la capacidad de la tierra medida en hectáreas para absorber los residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde durante su vida. La huella ecológica se mide a partir de las hectáreas globales, aquellas con capacidad mundial, promedio de producir recursos y absorber desechos. Como les decía, la naturaleza tiene la capacidad de, digámosle, de reestructurarse siempre y cuando no sea mayor la carga a la capacidad de ella reestructurarse. ¿Qué es el cambio climático? Entonces se dice que el cambio climático es la alteración, ¿cierto? Valga la redundancia, del planeta como resultado de las acciones realizadas por el hombre. En algunos casos, los cambios en el clima son algo normal de la vida del planeta, pero por nuestras acciones humanas hemos provocado que esos cambios se están dando de manera mucho más acelerada, ¿cierto? Porque de igual forma siempre ha habido cambios climáticos en la Tierra desde su aparición, porque por algo existen los volcanes y son de algo natural, ¿cierto? Entonces, esto también altera el clima. Pero ya ahorita este actuar y este consumo y autoconsumo que tenemos, pues entonces ya se nos hace insostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano influye en el cambio climático? A partir de la revolución industrial, hace unos 270 o 280 años más o menos, el auge de la maquinaria, los agroquímicos, la industria y la producción a gran escala, se ha establecido como modelo de desarrollo que depende para su funcionamiento del consumo de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural, el carbón, como entre otros. Como consecuencia, la humanidad cada vez está generando mayor cantidad de gases que pasan y se concentran en la atmósfera, alterando el equilibrio de un proceso natural conocido como efecto invernadero. El efecto invernadero, entonces, como lo vemos aquí en la imagen de la lámina, simplemente vamos a leerlo y después lo detallamos. Entonces dice, es un proceso natural mediante el cual los gases que están presentes en la atmósfera absorben el calor de los rayos del sol. Una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera al espacio, como lo vemos en la primera parte aquí, como un espejo. Otra parte, otra parte entra y calienta la superficie terrestre. Una parte de estos rayos ya con menor intensidad son rebotados, que es la segunda parte de acá. Son rebotados a la atmósfera, donde quedan atrapados por los gases, aumentando el calor y produciendo así el efecto invernadero. Este se puede decir que es la capa, la litósfera o la atmósfera, perdón, y en esta atmósfera aquí es donde, como ya la tenemos cargada de gases de todo tipo, al entrar los rayos del sol y penetrar y hacer reflejo, efecto espejo en los cuerpos de agua de la Tierra, ellos son rebotados, pero al salir no salen porque la capa de atmósfera, la capa de gases que está presente en la atmósfera es demasiado y los captura en vez de dejarlos salir. Y eso es lo que altera o genera lo que denominamos hoy calentamiento global, porque afecta el ciclo natural de lo que se llama, en este caso, el efecto invernadero, ¿no?
Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se genera el efecto invernadero. Este es un invernadero donde simplemente tenemos un techo translúcido para capturar que los rayos del sol penetren, mientras que este rayo de sol penetra, genera calor al interior, pero no lo deja salir al momento de que quiera rebotar. ¿Por qué? Porque hay un techo translúcido que impide ese rebote. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo se proyecta varios ecosistemas que ya hoy día han desaparecido. Tenemos la contaminación ambiental, entonces la contaminación ambiental no es más que la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades y concentraciones o niveles capaces de interferir en el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la fauna y la flora, degradar la calidad del medio ambiente, de los recursos de la nación y de los particulares como tal. Esto está establecido en el Código de Recursos Naturales de Ley 2811 de 1974. Definición de los tipos de contaminantes. Entonces tenemos tipos de contaminantes de tipo biológico, contaminantes de tipo físico y contaminantes de tipo químicos. Entonces aquí tenemos contaminación de los suelos, contaminación atmosférica y entre esto contaminación del aire y contaminación del agua. Digámosle así, los principales recursos más afectados por la contaminación, ¿no? El suelo, el aire y el agua. Esto en sí nos hace una relación de generación de unos problemas ambientales. Y estos problemas ambientales, entonces tenemos como que son los cambios climáticos, la desertificación de los suelos, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, la deforestación de la vegetación, la contaminación de los suelos como tal, entre otros, ¿no? Y eso genera unos conflictos. Entonces, dentro de esos ejemplos de conflictos, tenemos guerras por apropiación de los recursos naturales, conflictos por reconocimiento de la identidad de la cultura rural y urbana, desplazamiento y conflicto por uso de los suelos, acceso y disponibilidad del agua. Entonces, todo esto nos genera unos conflictos. Ya entrando en los dos últimos conceptos, tenemos entonces lo que es aspecto e impacto ambiental. Son muy parecidos en la definición, pero son diferentes en su contenido. Aunque están estrechamente relacionados, uno depende del otro. En este caso, entonces, ¿qué son los aspectos ambientales? Son los elementos de las actividades, productos o servicios que una organización o persona pueden interactuar con el medio ambiente. Podemos decir también que este concepto está relacionado con todo lo que usamos, consumimos, hacemos, generamos entre todo lo que el día a día de una persona. Aquí se habla de la organización, pero en términos generales también se puede hablar de las personas como tal. Entonces, y que pueden afectar de manera positiva o negativa al medio ambiente. Casi siempre nosotros lo que hacemos es un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es muy raro que uno diga el impacto fue positivo. Entonces, si el impacto fuera más positivo que negativo, pues no estaríamos en las condiciones en que estamos. Y ahora hablando de lo opuesto al aspecto ambiental, entonces hablamos aquí del impacto. Entonces se dice que el impacto es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, eh, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización o de una persona, como se los mencionaba hace un momento. Entonces, como les decía, los impactos pueden ser benéficos o pueden ser adversos.
Esto es con respecto al componente de la gestión ambiental, ¿no? Voy a pasar al otro componente o antes de pasar, de entrar en detalle del siguiente componente de seguridad y salud en el trabajo, entonces hablamos me gustaría escucharlo si hay algún comentario, algún aporte al respecto. De no haber comentarios o aportes, pues podemos proceder con darle continuidad a la siguiente presentación para ya ir de esta manera terminando con la sesión número 1 de esta competencia. Si están de acuerdo que no hay dudas e inquietudes, pues me dan un pulgar arriba y yo doy continuidad al respecto. Bueno, muy bien. Ya entonces entrando en la segunda temática correspondiente a los fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos a mirar estos conceptos. Son conceptos también muy básicos que son de conocimiento general. Simplemente vamos a detallar algunos criterios y de esta manera pues damos por terminado. Entonces entramos en detalle lo que es concepto. Tenemos 9 conceptos: peligro, riesgos, exposición, acto subestándar, condición subestándar, enfermedad laboral, condiciones de salud, seguridad y salud en el trabajo y por último accidente de trabajo. Entonces, como peligro, como inicialmente iniciamos con peligro, entonces tenemos aquí la definición de peligro. Es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Eso se refiere al concepto de peligro. El concepto de riesgo, entonces, es una interacción asociada al peligro, pero que es diferente. Entonces, en este caso, tenemos que es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o una exposición al peligro en relación con la gravedad de las consecuencias. Por ejemplo, la exposición a ruido es un riesgo que puede traer como consecuencia hipoacusia o neurosensorial. Esto lo podemos encontrar en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012. Podemos ratificar lo que aquí se está diciendo. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Bueno, exposición es un concepto muy sencillo y claro. Entonces, la exposición se puede describir de la siguiente manera: como una exposición continua, una exposición frecuente, ocasional o una exposición esporádica. Según el tipo de exposición, así son los riesgos a los que se está expuesto, ¿no? Acto subestándar, entonces un acto subestándar, entonces en el contexto laboral los actos subestándar, también conocidos como actos de inseguros, son acciones realizadas por los trabajadores que violan los procedimientos o las normas de seguridad establecidas y que aumentan la probabilidad de causar un accidente o un incidente. Estos actos pueden incluir desde no usar el equipo de protección personal adecuado hasta realizar tareas para la cual no se está capacitado o entrenado y utilizar equipos sin la autorización del responsable. Entonces, esa sería condición subestándar. Perdón, ese es el acto subestándar. Ya hablando aquí en la condición subestándar, que son muy parecidos pero diferentes, entonces habla directamente. La anterior está asociada a una decisión personal. Acá está asociada al contexto en el que estamos trabajando. Entonces, la condición nos dice que en seguridad y salud en el trabajo, la condición subestándar se refiere a la situación en el lugar de trabajo que presenta riesgos o no controlados y que puede causar accidentes o enfermedades profesionales. Estas condiciones suelen ser fácilmente visibles y pueden incluir faltas de protección en máquinas, desorden y falta de limpieza, iluminación inadecuada, entre otros factores asociados a esto. El número 6 es enfermedad de origen laboral. Entonces, la definición de enfermedad de origen laboral, según la Ley 1560 de 2012, nos dice que una enfermedad laboral, también llamada como enfermedad profesional, es aquella que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o al medio en que el trabajador se encuentre o se sienta obligado a trabajar.
según con la norma que les mencioné anteriormente. En otras palabras, es una enfermedad causada directamente por el trabajo o profesión que desempeña el trabajador y que provoca en este es una incapacidad o de hecho la muerte. Por último, tenemos el concepto de lo que es un accidente laboral. Entonces, como accidente laboral, pues ya es de conocimiento general. Entonces, un accidente laboral, también conocido como accidente de trabajo, es un suceso repentino que ocurre durante la ejecución de la orden del empleador o contratante o durante la ejecución de una función sindical que causan lesiones físicas, mentales al trabajador. Estos accidentes pueden ocurrir dentro o fuera del lugar y horario de trabajo, e incluso durante el traslado entre la residencia y el lugar de trabajo si el transporte es suministrado por el empleador. En este caso, entonces estaríamos hablando de que estos son los conceptos de seguridad y salud en el trabajo para esta primera sesión. De esta manera, pues, reitero, si hay alguna duda, inquietud o aporte con respecto a estos últimos conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo, pueden alzar la mano, les doy la palabra, los escucho, o de lo contrario, pues me dan un pulgar arriba y damos por sentado de que está clara la información entregada. De esta manera, pues damos, Nicolás, adelante. Qué bueno, instructor. Lo presioné sin querer. Ah, ok. Quisiste levantar el pulgar y alzaste la mano. Sí, sí. Tranquilo. Bueno, perfecto. Entonces, de esta manera, estimados aprendices, hemos podido dar por sentado la socialización de la competencia dentro de la estructura que se tiene, el tiempo de las 4 semanas y la socialización de la primera actividad, la evidencia a entregar, que es un cuestionario que está en línea hasta el día 16, allá en la actividad número 1 de la plataforma. Y pues el material que les socialicé, que hace parte pues, del material de estudio que ustedes deben de revisar en plataforma para lograr un éxito en el desarrollo del cuestionario. De esta manera, pues creo que he dado lo que considero necesario para el complemento de la actividad. Voy a parar la grabación. De esta manera, pues doy por terminada la sesión. Muy agradecidos con los participantes y pues quien no pudo hacerlo, pues en su momento lo hará dentro de lo hará de manera en diferido y pues que desarrolle de manera satisfactoria su actividad. Pararé la grabación y de esta manera pues damos por terminado